vez más, bienvenidos a Punto de Encuentro, su punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas. Mirita Sosa, su servidora, una vez más aquí, trayéndole temas de interés para nuestra sociedad, para el conocimiento, para el crecimiento, la evolución, para ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos y mejores gente profesionalmente hablando. ¿Verdad que sí? Y como de costumbre, traemos un tema de interés y con una persona que le quiero sacar el juguito porque tiene mucha expertise en el tema que vamos a hablar este día. Él se llama Alberto Fiallo, licenciado en Derecho, pero si le leo su currículum, ustedes se van a cansar y yo prefiero que sea él que me dé un feedback así medio resumido, pero igual vamos a aprovechar. Alberto, bienvenido a Punto de Encuentro. Gracias, Mirita. Encantado de estar contigo y compartir con toda tu audiencia. Él tomó esa aceptación, le digo a ustedes, le cuento aquí entre nos, esa invitación con tanta humildad y de una vez dijo que sí y no pidió detalles, simplemente dijo el día, la hora y ahí voy. Y yo veo la calidad de persona cuando una persona primero no pregunta tantos detalles, sino estoy dispuesto. Ahora bien, si tengo la disponibilidad, acepto. Y fue tan fácil contigo, qué lindo es ese gesto tan humilde, tan gentil. Este es tu espacio y yo solamente voy a guiar. Tú eres el protagonista. Te lo Sí, agradezco mucho. vamos a hablar hoy de lo que es básicamente el marco legal para los nuevos negocios. O sea, cuáles son todas esas incógnitas, todos esos tabúes, digamos también, y falta de conocimiento que existe en el marco legal a la hora de iniciar o emprender un negocio. ¿Parece? ¿Te apasiona? ¿Te gusta? Cierto, me encanta el tema. Honestamente, al principio yo pensaba que íbamos a hablar sobre candidaturas independientes y me di cuenta cuando me mandaste el cuestionario de que era un esfuerzo que de hecho tienen que estar muy orgullosos. Tanto tú como Paulino, tu pareja que está detrás de la cámara, en el esfuerzo que ustedes están haciendo por informar y educar, sobre todo en derechos, y orientar sobre, digamos que algo tan importante. Tú decías fuera de cámara hace un rato que hay errores que se pagan muy caros. Y a la hora de emprender también hay errores que se pagan muy caros. Vamos a estarlo viendo uno a uno para que no le pase a todos los que nos están viendo. Así es, así es. Y espero que el tiempo no alcance, que es mucho con demasiado. Bien, pero antes de entrar en materia, tú hablaste de la candidatura y yo estoy también muy curiosa en conocer esa parte tuya política, porque sé que eres un altruista en términos del conocimiento, del derecho y tal, pero cuando ya te profundizas en la política también eres muy bueno y me gusta la sencillez y lo llano que tú aterrizas los temas. O sea, le hablas así puntual. Brevemente, Sí. ¿de qué trata ese movimiento o esa nueva Muy iniciativa? brevemente, obviamente con la promesa de que volveré a hablar solamente Sí, por de favor, candidaturas independientes. prométemelo. Promesa. Vale. Bueno, realmente el 13 de diciembre el Tribunal Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad que hice porque traté de ser candidato a senador por el Distrito Nacional por un partido político. Ese partido decidió hacer alianza y yo entonces renuncié al partido. Me quedé, digamos que solo, pretendí ser independiente y me cerraron el espacio, tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral. Finalmente, el Tribunal Constitucional, el 13 de diciembre, acogió mi recurso y dijo que sí, que en República Dominicana existen las candidaturas independientes y eso lo vamos a ver sobre todo en el 2028. Excelente, estamos curiosos. Vamos a apoyar, vamos a darle seguimiento a esa Así es. trayectoria, que lo importante es la base, esa firmeza, ese fundamento que esté arraigado en todo lo que tú estás haciendo. Y yo estoy segura de que sí, ¿verdad? Gracias. Vamos a entrar en En contexto. materia. Sí, ¿verdad? Y precisamente, hablando de un contexto general, quiero que nos hables específicamente de los panoramas legales para emprendedores en RD. Por ejemplo, en tu experiencia, que sí que tienes mucha, ¿cuál sería el principal obstáculo legal que enfrentan los emprendedores dominicanos hoy en día? A la hora, digo hoy en día porque estamos hablando de hoy, pero creo que Claro. vienen siendo desde el primer momento. Sí, a pesar de ingentes esfuerzos que ha hecho el Estado Dominicano, sobre todo en programas como el de Formalízate, la verdad que tenemos una realidad, un mercado laboral, digamos, en un escenario bastante difícil. La mitad de los
dominicanos y dominicanas que forman la fuerza laboral activa está en la informalidad. Y eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones a la luz de la implementación de políticas públicas porque el Estado no sabe, aunque tú y yo sabemos que sí sabe, pero no sabe en términos, digamos que No teóricos, quiero saber. dónde están esos dominicanos y dominicanas, que aunque sabemos que están principalmente en la construcción y en el sector agrícola, y en algún caso en el sector informal de servicios, la verdad es que no sabe dónde está la mitad de las personas que trabajan. Entonces eso plantea una serie de situaciones particulares y eso tiene la razón principal para responder la pregunta en cuanto a los obstáculos. El primer obstáculo que enfrenta el emprendedor es no saber qué hacer, no saber qué son los impuestos, no saber qué es la seguridad social, no saber qué son las relaciones laborales, cómo se cuidan las relaciones laborales, sobre todo la posición de la empresa. Entonces esos son obstáculos que son muy importantes. Te voy a poner una anécdota. Una buena amiga mía me invitó a dar una charla a niños de tercero de primaria de un colegio bilingüe. Y yo tengo un poco más de 20 años dando clases, o sea que para mí, digamos que conversar Eres y dar presente clases, en la UAS, exactamente, en en Pucamaima Pucamaima, principalmente, por donde supuesto. estudias. Así es. Entonces, digamos que a mí dar una conferencia, obviamente siempre uno por la seriedad prepara el tema, pero como que hablar en público no es un reto tan importante. Yo te cuento, Mirita, que yo no dormí casi esa noche, porque ¿cómo yo le explico a los niños algo tan complejo para nosotros y que ellos lo entiendan de manera didáctica? Bueno, yo inclusive también inventé una especie así como una alcancía, como un cochinito para explicarles y todo. Y llego, o sea que normalmente cuando uno va a dar una conferencia, uno mide un poco lo que sabe tu audiencia, que se llama un diagnóstico previo. Mm. Cuando yo le pregunté a los muchachos, los niños respondieron, donde yo dije, ¿de dónde sale el dinero para construir las escuelas, los hospitales? Un poquito para saber. Y todos levantaron la mano. Le pregunté, yo primero me asombro, o sea, ¿cómo todos van a levantar la mano? Y le pregunto, ¿tú? Y el niño me dice, oh, de los impuestos. Y uno grita ahí atrás, de lo que se roban los gobiernos. Ese es más vivo. Mira, pero lo que a mí me Que sorprendió fue nunca que nunca falta un vivo. A mí lo que me sorprendió fue que niños de tercero de primaria supieran un concepto tan complejo como impuestos. Y le pregunto, de una escuela bilingüe. ¿Ok? Ujú. Le pregunto a la profesora me dice, no, que es la tercera unidad. Primero individuo, luego Estado y la tercera unidad es impuestos. O sea que un niño en la formación norteamericana sabe ya en tercero de primaria lo que es la figura del impuesto. ¿Tú sabes cuando nosotros sabemos sobre los impuestos? Cuando nos llega el primer tubazo de la DGI, luego nosotros iniciamos el Así es. emprendimiento. Que es ¿Con qué se come eso? Entonces yo creo que desde la formación, el currículum escolar debe incluir, sobre todo en esos últimos años, debe incluir definitivamente formación e impuestos. Y es muy fácil. Eso es dedicarle prácticamente 2 meses de digamos que de un buen currículum de formación para que los muchachos que van digamos que al ruedo laboral sepan de entrada qué tienen que esperar, sea como empleados o sea como emprendedores. Entonces yo diría que el principal obstáculo es el tema de la educación. Y más para este tiempo, Alberto, este auge que está teniendo el emprendimiento, ¿verdad? Así es. Cuando quieren salir de las escuelas a emprender, no a emplearse. Completamente no. Y además los muchachos que están ahora también con la intención de ser youtubers o streamers. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero en el caso mío, mi hijo más grande ya declaró que lo va a ser youtuber. En República Dominicana es muy complejo cumplir, muy complejo llevar, digamos que todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, sobre todo el cumplimiento tributario. Pero antes Son de hablar del cumplimiento tributario, hablemos de ese inicio, de ese arranque, porque me hablaste en el inicio también de que dar el paso, porque primero formalízate, o sea, iniciar, ¿qué implica tener un negocio? ¿Cuáles son mis responsabilidades, deberes, derechos? Entonces ya viene una ignorancia muy arraigada, que no es solamente yo hacer el negocio, tener el negocio y ser el todólogo del negocio. Entonces, sería, ¿cómo inicio yo y cómo me enfrento yo a lo que ya está establecido aquí en mi país, que seguimos estando 3 años atrás? ¿Cómo lo ves tú en términos legales? Bueno, en términos legales, yo siempre les recomiendo, sea un amigo que se acerque o a un cliente que vaya a buscar una consulta formal, que evalúe, primero que comience a trabajar.
que no se preocupe, los dominicanos tenemos una compañititis. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos que para hacer negocio tenemos que constituir una compañía. Y que la compañía es como que, digamos, como si fuera el único vehículo por el cual podemos hacer negocio. Entonces, lo primero que yo creo que tiene que preguntarse es si va a necesitar o no algún vehículo legal. ¿Cuál es el impacto de los impuestos? Vamos a hablar de eso más adelante. Y obviamente, ¿cuáles son las obligaciones periféricas? Cuando yo digo obligaciones periféricas es si vas a tener empleados, tienes que estar en cumplimiento con la seguridad social, porque son errores, como tú decías al principio, que pudieran sacarlo inclusive del negocio. Entonces, digamos que lo primero que se tiene que preguntar un emprendedor es, ¿cómo quiero emprender? ¿Tengo socios? Si tienes socios, la única razón para tener una compañía, hay 7 tipos de compañías en República Dominicana. ¿Ok? Esos 7 tipos de compañías son, digamos que herencias del pasado, como la compañía o la sociedad de nombre colectivo, la encomandita simple, La la anónima. encomandita por acción. Y luego las 4 que más se usan, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, que le vamos a llamar la sociedad por default, la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. Pero eso no tiene que ser una preocupación. Para eso están los abogados, ¿verdad? Para Para apoyar, asesorar. para asesorar. Pero las únicas 2 razones por las cuales un emprendedor quisiera tener una compañía es porque teniendo socios quiere reglas muy estrictas o muy específicas de gobierno corporativo. ¿A qué me refiero? Que quiere tener las reglas muy establecidas de qué hace cada uno y cuánto percibe de la distribución de las ganancias cada uno. Entonces, si quiere tener esa regla clara, bueno, pues debería considerar una sociedad comercial. Pero además, también, si no quiere sacrificar o digamos que poner en juego su propio patrimonio, la idea de tener una compañía le permite que solamente sería responsable, con algunas excepciones, como el tema de los impuestos, pero bueno, solamente sería responsable por el aporte que hizo. Entonces, si a la compañía le va mal, a la compañía le fue mal y él nada más solamente perdió lo que aportó. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen, la única razón para tener una compañía en ese momento en que se decide emprender es o que quiere tener las reglas muy claras por escrito porque tiene más socios y eso va a depender de la complejidad. Si tú vas a un negocio de millones de pesos y tienes más de un socio, es importante que tú consideres la posibilidad de una sociedad anónima simplificada, que tiene reglas un poquito más estrictas. ¿Qué países para la IRL? Cuando hablas de la sociedad, enfocándote en las partidas de cada quien en la participación, pero la IRL, yo como dueña de una IRL, me debo a mí misma y a mi compañía. Entonces Sí, no tengo que dividir ahí, correcto. Entonces, la única razón para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada sería precisamente eso, la limitación de pero responsabilidad. me estoy constituyendo. Te está constituyendo. Entonces mi motivación podría ser que me están pidiendo factura con comprobante fiscal, que yo necesito estar regularizada, que yo necesito estar formalizada, porque si no, no entro en competencia para mi oferta-demanda. Correcto. Si no tienes ningún socio y quieres tener una protección por la actividad que realiza, digamos que en el caso de contabilidad, digamos que para tener la protección de tener un espacio, en este caso no sería una sociedad comercial, sería una empresa individual. Esa empresa individual serviría como una especie como una especie de escudo, de manera que solamente podría ser responsable esa empresa individual de responsabilidad limitada o el socio, o más bien el que crea la empresa, solamente sería responsable por el aporte que hace. Pero es el único caso donde yo veo digamos, la utilidad de una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque hay un impacto impositivo en la decisión que se toma. Si decides emprender como persona física, solamente vas a ser responsable del 25% de la renta neta imponible. Es decir, de todo lo que tú te ganes efectivamente, descontando lo que gastaste. ¿Ok? Solamente se paga el 25%. Y después hablaremos de los regímenes especiales de tributación. Así es. Pero solamente vas a ser responsable de ese 25%. En cambio, si tienes una compañía, si tienes una sociedad de responsabilidad limitada, pagarías el 27% de lo que genere esa empresa y luego el 10% para que esos dividendos sean distribuidos. Entonces, al final de cuentas, que de hecho, a partir del 2012 se cambia toda la dinámica de los dividendos, que antes, cuando se pagaban dividendos, pero tal vez no estamos poniendo muy técnico, ¿verdad? Vamos a quedarnos en lo ya. Eh, vamos por paso. Para que no me Entonces, entienda. para resumir, es, tiene un impacto del 37% de lo que se genera, Mirita,
tener una sociedad comercial. Por eso, en la medida en la que puedes, sin obviamente tomando en cuenta los riesgos asociados al tipo de actividad que hagas, ¿ok? Si no tiene tanto riesgo, es mucho más conveniente hacerlo como persona física. Hay una práctica generalizada en la República Dominicana que yo honestamente no entiendo de dónde vienen sus raíces, de que hay empresas, inclusive empresas grandes, departamentos de contabilidad de empresas grandes, que le exigen a los proveedores que estén constituidos con una sociedad comercial. Y eso es un gran error. Es decir, lo que está haciendo al final de cuentas, como he explicado, es encareciendo, digamos que la actividad Su- del proveedor, pero además no tiene ninguna diferencia a que lo hiciera como persona física. y Así es. limitándolo a que también se mantenga donde, o sea, limitando su crecimiento y también, está haciendo señas ya, Una pausa ya. Oh, wow. pero seguimos Entonces, en con la más. próxima Sí, seguimos explicando cuáles son las implicaciones de formalizarse. sí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Aquí complacida con Alberto Fiallo. Si estás listo para hacer crecer tu proyecto y convertirlo en una empresa, es hora de dar el siguiente paso. Constituir tu empresa es el primer gran paso. Te explico por qué es tan importante tener una empresa formalizada. Podrás tener acceso a financiamiento, credibilidad ante clientes y proveedores y protección legal. Es momento de constituir tu empresa y dar forma a tu sueño. Contáctanos para recibir asesoría en impuestos gratis, hasta un 40% en el sistema de contabilidad Alegra y un 50% el primer mes en nuestros servicios de igualas contables. Nosotros constituimos tu empresa en poco tiempo. Contáctanos para descubrir nuestros servicios y descuentos. Seguimos aquí en Punto de Encuentro, donde confluyen las ideas, modos y técnicas, y donde cada día nos interesamos por el crecimiento y el desarrollo, tanto personal como profesional. Nos acompaña el licenciado Alberto Fiallo para aclarar esas dudas de cuáles son esos aspectos que nos entorpecen o nos, digamos, nos bloquean a la hora de constituir un negocio o de emprender un negocio. Aquí está Alberto y decíamos anteriormente que estos procesos burocráticos en nuestro país que nos envuelven y que desconocemos sobre todo es lo que nos limita al crecimiento. Hablabas de las empresas que muchas veces exigen a un independiente informal, constituirse para poder brindar el servicio. Correcto. Retomando esa parte, yo voy a tomar un ejemplo de un emprendedor que quiere registrar una SRL, pero le rechazan, por ejemplo, el nombre comercial varias veces en UNAPI. ¿Qué estrategia podría tener este emprendedor para mitigar eso? O nuestro país para compensar ese proceso y ese retraso que se hace, que es uno de los estancamientos burocráticos que tenemos actualmente. Sí, correcto. Que te rechacen un nombre 2 veces, imagínate. Sí. Bueno, en mi experiencia, lo que ocurre aquí es que hay veces que hay clientes que se enamoran de unos nombres. Entonces, porque tienen un significado para ellos. Y por más que uno le explique, lo que hay que hacer es una de dos cosas: o superarlo y buscar otro nombre, o puntualmente tratar de acomodar ese nombre de manera que sea distintivo. En lo que ONAPI solamente pone objeción o impide, digamos, el registro de un nombre en dos, principalmente. Hay otras razones, pero en dos razones principales. Primero, o que se presta confusión, o que ya esté previamente registrado, Registrado. o que tenga siendo en el mismo renglón comercial sobre todo, tenga una similitud que pueda generar una confusión. Esos son, digamos que casos donde, o que no sea distintivo, digamos que ponerle a una compañía papel. Bueno, el papel no tiene un componente distintivo. Entonces, digamos que esos son los dos escenarios, que se pueda generar confusión, que sea idéntico a un nombre anteriormente registrado, o el segundo caso. Entonces, para eso lo que hay que hacer es trabajar directamente con el cliente, convencerlo. Si el cliente está enamorado del nombre Josefina, por ejemplo. Bueno, vamos a tratar de ¿Cuántas ponerle
No hay. Josefina, exactamente. Vamos a ponerle tal vez Josefina Supply, o vamos a ponerle tal vez Josefina International, República Dominicana. Vamos a tratar de buscar la vuelta. Y eso es lo que digamos que es el trabajo que tiene que hacer el que asesora, el abogado que asesora al cliente. Pero sí, esas son, digamos que trabas bastante comunes y muchas veces viene por ese, digamos que ese interés del cliente de registrar un nombre con esa empresa y digamos que se encariña tanto que bueno, a veces le rechazan el nombre varias veces. Sí, y es una decepción para el cliente, de hecho, cuando él lo ha hecho por su cuenta y ya agotó un proceso y tiene Claro. que volver a iniciar con el mismo proceso. Y para eso es que precisamente están los asesores, para guiar y que no tengan ellos que durar tanto tiempo en el proceso, porque Por cuando supuesto. es asesorado va a lo puntual, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos que en la estructura legal de un negocio, el impacto fiscal. Ahí sí vamos entrando ya en sazón, en materia, Así es. Sí. cuáles son, digamos, esos perfiles que tienen ellas y cuál es su responsabilidad en términos fiscales, el impacto fiscal. Diga cuáles son esos pros, esos contras. Yo te voy a dejar que tú fluya en términos de como persona física y también como compañía formalizada. Sí. Ya. Nosotros nos adelantamos un poco, ¿verdad? Sí, Ahorita. Explicaba que como persona física, la obligación es pagar el 25% de las ganancias efectivas. Por favor, no me juzguen por los términos. Eso estoy tratando de hacerlo, digamos, de la manera más llana posible, porque cuando tú le sí, dices renta neta imponible, lo perdiste. sí. Entonces, lo que Ujú. hay que explicar a la audiencia es que de todo lo que se gane, sacando lo que gastó para ganarse eso, ¿eh? No lo que gastó en el supermercado comprando la Cosas compra de la casa, personales, cosas no, personales. sino lo que son gastos admitidos por la Dirección General de Impuesto Interno, sobre eso pagaría el 25%. En cambio, si tiene una empresa, cual que sea, ¿ok? Cual que sea. Si tiene una, ¿para qué se hace una empresa? Y ya lo hemos aplicado, pero para que la gente entienda, una sociedad comercial es una ficción, es decir, es un invento de la cabeza que trata a una entidad, que al final de cuentas son varios documentos, como si fuera una persona. Cuando usted tiene una sociedad comercial, se comporta en cuanto a derechos, obligaciones, como si fuera una persona, como si existiera como una persona física. Entonces, digamos que esa creación del pensamiento, ¿verdad? Esa ficción que se llama sociedad comercial, donde interactúan varios socios, tiene obligaciones como si fuera una persona frente a la DGI. Y frente a la DGI tiene que pagar el 27%, un 2% más. Tiene que pagar el 27%. Y aquí yo me detengo un poco a lo que tú señalabas al principio de los obstáculos que enfrentamos o que enfrentan los que quieren emprender en su momento. Y es que es muy complicado el sistema tributario. En República Dominicana tú tienes que tener apoyo de un contador para cualquier tipo de emprendimiento porque tienes que hacer reportes, el IR2, el IR3, el IR17 y el 809 para llamadas locales. Entonces, digamos que, digamos que, pero digamos que Ok. es todo un entramado, inclusive en diferentes fechas, llenando unos formularios que son complejos, que no permiten a un emprendedor, a un freelancer, a alguien que digamos que quiere iniciar su trabajo, poderlo hacer sin tener que fijarse, sin tener que volverse semi-contador o tener que invertir en un contador. Yo no tengo ningún problema en invertir en un contador. Yo creo que es muy útil tenerlo, sobre todo cuando es una empresa que tiene cierto tamaño. Pero un joven que está comenzando, digamos que vendiendo o diseñando página web, tiene que estar presentando IR17, IR3, si tiene empleados, si tiene retenciones. La verdad que es muy complicado. O sea, ya tú hablaste de los nuevos, ¿verdad? Iniciando, Sí. según lo que aplique, según el sector al que se dedique. ¿Cuándo consideras tú que debe de asumir las responsabilidades tributarias? Bueno, lamentablemente, Mirita, mi recomendación a todo el que inicia un emprendimiento y que decide ir por una sociedad comercial o inclusive como persona física, lo primero que yo evalúo es si podría encajar dentro de los regímenes especiales de tributación. Específicamente, esa obra de Dios en la tierra, que es el régimen simplificado de tributación, Sí, sea de servicios o sea de compra. Eso es lo primero que yo evalúo para poderlo liberar de tanta complejidad. Ahí solamente tiene que hacer una sola declaración, pero sobre todo también liberarlo de lo complejo que es todo el proceso, digamos que de declaración y liberarlo del, del abusivo anticipo del que yo creo que hablaremos un poquito pero más adelante. si tú fueras
el que tomara las decisiones para hacer los cambios impositivos y salvaguardar ese sector de los nuevos emprendedores que no deberían de estar declarando que es el R3, que es el I. ¿Tú entiendes? Lo mismo que mencionaste, ¿qué tú harías? ¿Qué podrías implementar? De hecho, me encanta el ejemplo, sobre todo por el tema de ponerme en los zapatos de los que toman decisiones. Bueno, lo primero que yo haría sería dis- aumentar las penas por evasión. Eso es lo primero que yo haría. La República Dominicana es Wow, evasiva. sumamente condescendiente. Nosotros tenemos en República Dominicana la pena máxima, la pena media en la región son 7 años. Y en República Dominicana tenemos máximo 2 años. Pero no tenemos prevista la evasión. Es decir, la evasión en República Dominicana es una falta, no es un delito, contrario a todos los países latinoamericanos. Entonces, lo primero es que hay que constituir como delito la evasión. Es decir, no pagar impuestos es un delito. ¿Ok? Y luego, en base obviamente al nivel de gravedad que tenga, que, que sea objeto de prisión. Oye, lo que estoy planteando. Eso es lo primero. Sobre todo para trabajar el tema de la evasión, que es un 60% del impuesto sobre la renta y un 40% del ITEVI. Es una locura. De hecho, nosotros redujéramos a la mitad, no eliminarlo, porque ningún país lo ha eliminado, pero redujéramos a la mitad la, la, la evasión que tenemos en República Dominicana y nosotros tendríamos un aumento del 30% del presupuesto nacional. O sea que no tendríamos que hacer ni reforma, no tendríamos que hacer, y no tuviéramos déficit. Es decir, no tuviéramos que pagar tanto dinero, ni tuviéramos que endeudarnos para completar el presupuesto. Entonces, ese es un reto importantísimo que tenemos que asumir. ¿Qué más haría? Bueno, yo creo que es muy importante también el tema de la formalización. Pero para formalizar tiene que haber un incentivo. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner el caso más dramático. Porque si bien hay 2 millones, poco más de 2,5 millones de dominicanos y dominicanas que están en la informalidad, si nosotros le aplicamos la misma regla de los que están formalizados, es decir, que serían la mayoría de asalariados, solamente el 14% de ellos contribuiría. Ese no es el problema. Claro, hay excepciones que son distorsiones. Los salones de belleza, por ejemplo, hay Ujú. muchos salones de belleza que están en la informalidad. Nosotros conocemos muchísimos sitios que te dicen págame en efectivo. Por ejemplo, hay puestos de empanadas que te generan 120.000 pesos diarios. Mirita, tú sabes, hay que comer mucha Y empanada. si pagas con tarjeta, cargan No, pero verifone. ellos no tienen verifón. Algunos sí. Sí. Y te dicen sí, ajá, y si lo vas a pagar con tarjeta, pues te cargo el 4 o el 8. No, y Y me ahí ha te tienen tocado. que cobrar el ITEVI también. Entonces, Sí, pero lo que te dice que están es en plena valiendo, evasión. Entonces, claro. yo creo que hay que darle un incentivo. Se ha hablado, inclusive es la propuesta del Departamento de Economía de la UAS, de un monotributo. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si el monotributo pudiera ser, tal vez pudiera ser una salida temporal, de manera que podamos migrar a a todas las personas que están en la informalidad hacia la formalidad, que sea un pago anual, una declaración anual que se hiciera, de manera que eso cubriera la seguridad social, porque es otra cosa. Como te dije, esos informales, el problema no es que ellos paguen impuestos, no, porque solamente el 14% de ellos pagaría impuestos. El problema es que ellos no tienen acceso a la seguridad social. Y estamos hablando de una persona que maneja un motor, que si choca en el motor con el desorden en el tránsito que Ujú. tenemos, y hay que hacer una operación de cadera y él queda inhabilitado, él es un muerto en vida. Así Él es. se convierte en una carga para su familia. Esas empresas que inclusive estando constituidas no tienen a No los reportan. trabajadores, no reportan a los trabajadores. Y lo más común es, vamos a poner el caso de un taller de mecánica. Es el dueño del taller, tiene 5 muchachos trabajando con él que son mecánicos. Todos ellos son empleados de ese dueño del taller. Y si a alguno de ellos le pasa algo, eh, te voy a poner un ejemplo puntual, una anécdota en el ejercicio. Yo tuve el caso de un dueño de un colegio que no pudo pagar la seguridad social y uno de los profesores se enfermó de cáncer y el colegio salió del mercado porque la demanda fue, obviamente, por todo lo que se gastó. Porque lo que dice el código laboral es que de no estar inscrito en la seguridad social, todos los gastos hasta su completa recuperación Deben ser caen, cubiertas deben por ser la cubiertos empresa. por la empresa. Entonces, eso sacó del mercado prácticamente a esa institución educativa. Entonces, lo que tú has dicho es muy importante. Yo trabajaría el tema de la evasión, trabajaría el tema de la informalidad, trabajándolos con un incentivo para aquellos nuevos negocios, los negocios que vienen de nuevo emprendimiento, una liberación de esas formalidades
principalmente. El anticipo, evidentemente, es una aberración. El anticipo, para que la gente se ubique, significa que si tuviste que pagar 27 pesos por los 100 pesos que te ganaste este año, comienza desde que declaras y pagas, comienzas a pagar adelantándolo, anticipándolo, esos mismos 27 pesos dividido en 12 cuotas. Para mí eso es una aberración, por varias razones. Primero, es una obligación sin causa. Y en derecho eso significa que usted está obligado a hacer algo que no tiene ningún sustento, que no sale de ningún sitio. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de pensar que tú te vas a ganar la misma cantidad Exacto. es, Y que vas a gastar lo mismo. digamos que esas son aberraciones que yo corregiría para que hubiera un mucho mayor ímpetu a la hora de hacer negocio y que haya mucho más, que sea mucho más amistoso, Mirita, que el que quiera tener un emprendimiento pueda hacerlo, sea como persona física, como persona o como una sociedad comercial. Que lo natural se hace que hay, de alguna forma sea premiado el que decide formalizarse. Hasta tanto, obviamente, tenemos toda Así es. la fuerza laboral activa formalizada. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Qué Y bueno. cuando regresemos, que volvemos a una pausa, quiero que puntualicemos en cómo sí podemos cambiar todo este contexto negativo para nuestro contexto actual y sacarle el mayor provecho. Que es que nos toca cumplir Así con es. nuestros derechos y deberes. Así Sí, es. regresamos en breve con más. Si estás listo para hacer crecer tu proyecto y convertirlo en una empresa, es hora de dar el siguiente paso. Constituir tu empresa es el primer gran paso. Te explico por qué es tan importante tener una empresa formalizada. Podrás tener acceso a financiamiento, credibilidad ante clientes y proveedores y protección legal. Es momento de constituir tu empresa y dar forma a tu sueño. Contáctanos para recibir asesoría en impuestos gratis, hasta un 40% en el sistema de contabilidad Alegra y un 50% el primer mes en nuestros servicios de igualas contables. Nosotros constituimos tu empresa en poco tiempo. Contáctanos para descubrir nuestros servicios y descuentos. Gracias por ser parte de Punto de Encuentro, tu punto donde puedes tú aportar, crecer, contribuir. Así que comparte, comenta y déjanos saber qué te parece el Punto de Encuentro y qué tema te gustaría a ti de interés escuchar y que traigamos aquí a Punto de Encuentro. Mirita Sosa, su servidora, se place en tener en este momento a Alberto Fiallo, quien nos ha estado acompañando en esta travesía, conociendo en contexto legal cuáles son esas implicaciones que nos interesa saber a la hora de iniciar un negocio, que no deberíamos de iniciar con ojos a ciegas, ¿verdad? Así es. Sino estar bien asesorado, bien guiado, qué me conviene, qué dice la ley. De eso estamos hablando. Y qué bueno que te tenemos aquí, Alberto. Seguimos. Hablábamos anteriormente de todas esas implicaciones que no nos favorecen a la hora de iniciar un negocio y que tú, si tuvieras la varita mágica para cambiarlo siendo un mago, pues tú favorecieras a aquellos que deciden formalizarse. Esto me parece genial. No que se vea como tienes que formalizarte porque sí, es obligado. Es obligado que te formalice porque si no, no participa de esto, ni de esto, ni de esto. Pero entonces decides formalizarte porque sí y no tienes realmente nada que te favorezca al inicio para seguirte impulsando, para seguir creciendo y desarrollando económicamente, tanto como persona y aportando a tu sociedad. Correcto. Entonces, me encanta tu propuesta de los cambios que haría, pero habría que seguir cuestionando. Ajá. Nosotros vamos ahora a hablar de lo que es
los beneficios de sí estar formalizado y cómo nos favorece estar en un ámbito lineal, digamos, legalmente establecido, formal. Claro ¿Qué que sí, nos favorece? claro que sí. Yo te lo voy a contestar también con una anécdota. Durante la pandemia, el corazón no me dio para enviar a los abogados de mi oficina a FASE, porque FASE fue creado como una respuesta del gobierno principalmente para amortiguar, digamos que La carga. la carga de trabajadores, principalmente de menores recursos. Entonces, digamos que a mandar abogados a la oficina a FASE, el corazón no me dio. Y mira, Dios siempre responde positivamente. La oficina nunca tuvo números negativos porque tenía el 80% de mi base de clientes americanos y algunos de ellos no, que querían irse del país, pero no lo dejaban irse o cerrar porque eran de dispositivos médicos, principalmente de mascarilla, y otros que sí le habían mandado a cerrar, querían mantenerse. O sea que, pero a lo que voy con esto es que durante Que ese Dios momento sostuvo. Dios sostuvo con números positivos a la oficina durante ese momento, que digamos que el tema de servicios era el que más estaba impactado, obviamente, por el tema de la pandemia, sobre todo del cierre. Pero lo que venía con eso es que durante la pandemia yo pude con ese equipo que se quedó en la oficina, pero que teníamos menos trabajo, evidentemente, porque la mayoría de los clientes cerró, ocuparnos de las cosas importantes, no de las urgentes. Y una queja que es continua de los empleadores de nacionalidad norteamericana es que sienten que no tienen derechos ni frente a la Dirección General de Impuestos y sobre todo no tienen derechos frente a los empleados. Pero, obviamente en los Estados Unidos tienen unas leyes un poquito más, digamos que flexibles a la hora de terminar los contratos y República Dominicana tiene por razones sobradas y justificadas una legislación laboral que protege al trabajador. ¿Ok? Entonces nosotros elaboramos dos manuales que te voy a compartir y que tú, por Gracias. favor, puedes poner a disposición de toda tu audiencia. Un manual de derechos del empleador y un manual de derechos del contribuyente. Que yo creo que ese también le interesa Sí, bastante a ustedes. ¿Para qué? Para que en este caso se hizo obviamente para que empresas norteamericanas entendieran que tienen derechos, pero honestamente aplica a cualquier persona que quiera emprender un negocio, que sepa cuáles son los derechos que tiene en la medida en la que cumple sus obligaciones. Y eso sobre todo tiene que ver con el tema laboral. En el tema laboral, una vez se cumple, inclusive yo incluyo en ese manual una guía para el despido paso a paso, para el despido que es probablemente uno de los generadores de contingencia, es decir, generadores de problemas mayores a la hora de la relación sí. laboral, se pueda cumplir paso a paso. Entonces, la promesa es, a través de la guía, a través del manual de derechos del empleador, de que si se tiene todo en orden y se cumple con lo que dice la ley, no debe haber ningún tipo de problema a la hora de tener un conflicto laboral y tener que despedir o desahuciar a un trabajador. Lo propio, lo mismo pasa con el manual de derechos del contribuyente. En la medida en la que nosotros conocemos nuestros derechos, podemos exigirlos frente a la administración, que a veces, a mí me consta que la administración no tiene la intención de ser, digamos que, abusadora, pero muchas veces esa voracidad para cumplir con las métricas de recaudación hace que se cometan injusticias. Y ese manual lo que hace es que te enseña y te empodera sobre tus derechos, pero no solamente se queda ahí, sino que también te dice cuáles son los recursos para exigir el cumplimiento de esos derechos. Entonces yo creo que esos son, digamos que, aportes importantes que debe tener y con lo que debe contar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Sí, Pero esas sanciones, yo creo que tú me hables de ellas. sí, Eh, Hablamos ya de lo negativo y dijimos que nos vamos a especializar ahora mismo en lo positivo, pero ya en términos de cumplimiento, sí. esas sanciones, ¿cómo tú crees que afecta y repercute a un emprendedor en sus inicios? Nuevo punto. Si tú me permites, yo voy a ampliar un poco la respuesta. La voy a hacer un poco más extensiva. Y voy a decirle que los tres cucos que tiene un emprendedor. No, yo le puedo decirlo explicar a un americano que sé que ellos le llaman boogeyman. Entonces, explicarle lo que es boogeyman. Pero bueno, decirle que los cucos de un emprendedor, eso lo decimos de forma jocosa, pero realmente a lo que deben prestarle mucha atención cualquier emprendedor es a la inscripción de sus empleados en la seguridad social, al cumplimiento de todo lo que tiene que ver con el tema laboral, es decir, hay que cuidar mucho esa relación laboral con los empleados, pero sobre todo respetándole sus derechos.
Y finalmente, el cuco mayor, el cuco que te puedes sacar, cualquiera de ellos te saca del negocio, pero el cuco mayor, el cuco mayor, no es que se llama, no es que le dicen a Toño, no es era el cuco mayor, bueno, el caso es que el cuco mayor, o sea, el Toño Rosario de toda esta ecuación es la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, las sanciones, ya aplicamos las sanciones que tendríamos en el caso de un trabajador que tenga una enfermedad o un accidente laboral y no esté cubierto por la seguridad social. Lo propio con el tema de los pagos a la tesorería de la seguridad social, que obviamente generan unos recargos. Ahora bien, el Código Tributario está diseñado, el Código Tributario de 1992, ¿ok? Yo no sé si tú sabes, yo fui consultor jurídico de la DGI por 4 años. Sí, ok. Entonces, yo fui a una reunión de consultores jurídicos regional en Uruguay y yo eché guararé con el código de nosotros. Y el código de nosotros es de 1992, sobre todo con ese artículo 2, que algún día lo desarrollaremos, que es el que habla sobre la sustancia sobre forma, que la DGI no está obligada a que tú le digas qué fue lo que tú hiciste, sino que ella tiene la facultad de decir qué fue lo que pasó realmente. Exactamente. Entonces, nosotros teniendo una legislación bastante completa, digamos, podemos cumplir con con toda esa parte. Así es. Tú me hablabas a mí de un tremendo cuco. Ahora voy. ¿Qué pasa? Las sanciones en República Dominicana, como el código está pensado en 1992, el código está pensado para que la deuda tributaria, o más bien, que el cuestionamiento que haga el contribuyente de la deuda tributaria se resuelva principalmente en sede administrativa en el curso de 3 o 4 meses. Llegó al punto de tener figuras como el Solve RPET. Yo lo explico. Suena muy complicado, pero yo lo explico. El Solve RPET significaba que el código decía que para tú poder acudir a los tribunales a reclamar tu derecho, en el caso de que estés cuestionando una determinación, una fiscalización, tenías que pagar primero y luego ir al tribunal. Por eso se llamaba paga y luego repite. Entonces eso fue declarado una de las primeras sentencias de la Suprema Corte de Justicia que se instaló en 1994, fue precisamente eliminar, declarar inconstitucional el Solve Repete porque niega el acceso de los contribuyentes a la justicia. Y asimismo te puedo dar ejemplos puntuales que han ido constitucionalizando el código tributario. Y actualmente, pero algunas cosas se quedan. Y ahí venía, seguro, probablemente tu pregunta. Algunas cosas se quedan cuando tú preguntabas sobre las sanciones. Yo he sometido dos acciones de inconstitucionalidad en contra del artículo 252 siguiente que prevé el tema de los recargos. Entonces, los recargos tributarios en República Dominicana, para que lo entienda nuestra audiencia, los recargos son la sanción que impone la administración tributaria prevista en la ley por no pagar los impuestos de manera oportuna. ¿Okay? En tiempo. Los recargos son una cosa. ¿Okay? Los recargos es la sanción a la mora. La mora es no pagar a tiempo. Además, te sanciona con intereses. Los intereses son el precio del dinero en el tiempo. Y están evaluados, están catalogados en 1.10% mensual. ¿Qué significa eso? Que tú tienes el primer mes, pagas el 10% de recargo más el 1.10% de intereses y luego pagas 4% todos los meses hasta que la muerte nos separe. No, y lo bueno es que el código dice que lo heredan tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Para siempre. Para una revisión. Entonces, ¿qué le he dicho al Tribunal Constitucional? Eso es confiscatorio. La Constitución prevé que ninguna medida de parte del Estado puede tener un efecto confiscatorio. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tengas que pagar tanto impuesto que tú mejor entregas tus bienes. Entonces, es una prohibición general que está incluida en la interpretación de todos los de una buena parte de los pactos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, lo que le he dicho al Tribunal Constitucional, pagar 11.10% el primer mes y pagar 5.10% los próximos meses, en 7 meses te coloca la deuda en el doble y se convierte, aunque es una pena accesoria, no es el impuesto en sí mismo, pero te convierte, esa pena accesoria te lo convierte en confiscatorio. Entonces, esos son parte de los temas que nosotros tenemos que ir revisando, pero sobre todo que son las sanciones. Por eso decía Cuco,
hay que respetar y tener muy en orden seguridad social, relaciones laborales y relación con la DG. Sí es. Sin desperdicio tu explicación, buenísimo. Tengo un ejemplo aquí que dice, un emprendedor firma un contrato con un proveedor, pero el proveedor no cumple con la entrega. ¿Qué cláusulas o digamos qué puntos específicos debieron incluirse para protegerse ante tal incumplimiento? Esto en términos legal ya, Claro. cómo el emprendedor podía prever, digamos, un futuro tema o algún tema legal, pero que pueda preverse de manera a su favor. Entonces, ustedes en términos legales, reitero, ¿podría el, el dueño de la empresa, el propietario, tener alguna cláusula específica para protegerse en un futuro de incumplimiento? Sí, mira, en derecho hay 3 obligaciones principales. Una obligación de dar, una obligación de hacer y una obligación de no hacer. De esas 3, la obligación de hacer sí, se resuelve en daños y perjuicios. ¿Qué significa eso? Si tú te comprometes a pintar un cuadro para mí y no lo pintas, un juez no puede ordenar que la policía se te ponga al lado, te agarre la mano y termine el cuadro. Entonces, en el caso de la obligación de hacer, solamente se puede resolver. Resolver significa que se puede terminar el contrato en daños y perjuicios. Ahora, una obligación de dar, que puede ser, dar implica, puede ser una obligación de pagar. Tú tienes 2 opciones. Cuando vas al tribunal le pides al juez o que termine el contrato y que te otorgue daños y perjuicios, o que lo obligue a que cumpla el contrato y te dé daños y perjuicios. Entonces, yo no quiero ponerme muy técnico, vamos a ponerle un ejemplo puntual. El caso de un préstamo, por ejemplo. En el caso de un préstamo, cuando el deudor cuando el deudor se obliga a pagar una cuota, no paga la cuota. Usted tiene 2 opciones. O te va al tribunal y dice al tribunal, mira, resuelve el contrato y dile que me pague y que me pague daño y perjuicio, o oblígalo a que me pague por los mecanismos legales, como por ejemplo el astrente. El astrente es, digamos que la imposición de un pago de una suma de dinero diario, ya la jurisprudencia ha dicho que es prácticamente, que aplica de manera diaria, por cada día de retardo en el cumplimiento de esa obligación. Entonces, para responder tu pregunta, en el contrato lo que pudimos haber previsto, hacer 2 cosas. Primero, cubrirnos bajo otros mecanismos, es decir, por ejemplo, si se le entregó en ese ejemplo, si la mercancía no se entregó y él tiene la obligación de entregar la mercancía, como dije, lo que hay que decir que es una obligación de dar, lo que hay en ese caso puntual que ir al tribunal y pedirle al juez que ordene una de 2 cosas, o que ya no me entregue nada y que me pague los daños y me devuelva el dinero que yo le pagué y los daños y perjuicios, o que me lo entregue y que lo constriña a pagar daños y perjuicios, en ese caso. Excelente. Quedó bien claro. Una preguntita puntual también en término legal. Una persona que decide hacer una marca personal y tiene todas las artes y todas las aspiraciones que se requiere para implementar y posicionar una marca, la registra en ONAPI y se dice que cuando tú registras una marca, o sea, se dice, no está estipulado, se supone que tú eres el único propietario de esa marca. ¿Cómo puede asegurarse de que nadie más la va a utilizar? Que eso le pertenece a esa persona. ¿Cómo el país o cómo se podría en términos legales decir, bueno, esa marca, si la está usando fulano, yo lo puedo demandar? Mira, eso es muy buena pregunta. En República Dominicana, a partir del año 2000, como pasa el tiempo, a partir del año 2000, nosotros tenemos una ley, nosotros aprobamos 2 leyes importantes, una ley de protección a los derechos de autor y una ley de protección a la propiedad industrial, dentro de la cual está todo lo que tiene que ver con las marcas, los logos, los diseños industriales. Entonces, lo que se privilegia, antes del 2000, lo que se privilegiaba en República Dominicana era el registro. Tú eras dueño de una marca, tú nunca la usabas, no importa, tú eres dueño de la marca. A partir de esa modificación legislativa en el año 2000, en República Dominicana se privilegia el uso. Inclusive hay acciones para quitarte una marca, estoy diciendo en términos llanos, ¿verdad? Para quitarte una marca si tú no la usabas en un periodo de tiempo determinado. Entonces, aquí lo importante es que usted registró una marca, úsela. Y usted tiene forma de probar el uso. Por ejemplo, vamos a poner que tu marca es Mirita Mirita Sosa. Mirita No, primero.
Sosa. Ok, Mirita primero. No te lo creo. Pero digamos que tú tienes, pero ¿qué pasa? Alguien que te conoció o alguien que te vio en punto de encuentro dice, wow, qué nombre más bonito. Yo lo voy a usar para mi tienda en la que yo vendo ropa por libra. Que está muy bueno ese negocio, no sé si tú lo has visto. Los martes cuestan 20 pesos. O sea, realmente que están muy interesantes. Está muy interesante. Ese mundo a mí realmente me parece muy interesante. Pero bueno, Mirita primero Sosa, ¿verdad? Mirita primero Sosa, pacas de calidad. Los registro. Pero tú utilizas tu nombre para servicios de contabilidad. No, Discrepancia ahí no ahí, hay porque discrepancia. son diferentes Son sectores. diferentes sectores. ¿Qué protege la marca? La marca protege la integridad del servicio o del producto. La marca identifica servicios o productos, el nombre comercial identifica el negocio. Entonces, cuando tú tienes una marca, lo que tú estás tratando de proteger es ese servicio o ese producto y su integridad. Hay marcas que sobrepasan eso, hay marcas que son gigantes, como por ejemplo las marcas famosas. Las marcas famosas se benefician de una serie de tratados internacionales mediante los cuales se protegen. Por ejemplo, no es lo mismo tú registrar cartera.com que tú quieres registrar Coca-Cola. Se supone que tú sabes que es Coca-Cola, pero inclusive hay una marca en el medio de las marcas ordinarias, por decirlo de alguna forma, la marca famosa, que es una marca notoria. ¿Cuál es la marca notoria? La marca notoria es la marca que protege un producto o un servicio en un renglón determinado. Por ejemplo, en el renglón automotriz, nadie puede decir que no sabe lo que es Toyota. Toyota ya sobrepasa, ya Toyota es una marca conocida. Pero digamos, Volvo. Volvo, no, pero digamos que para el ejemplo de notorio, por ejemplo, que sería el caso, digamos, caballistas, o sea, gente que se dedica al tema de caballo, puntualmente una marca de silla de caballo, que sea una marca muy conocida, que nada más la conocen, Lo de que ese se supone sector. que lo conocen los de ese sector. Entonces, el que sea de ese sector, que quiera vender marca de silla y quiera ponerle el mismo nombre, evidentemente, por el hecho de la notoriedad, queda protegida. Entonces, esa es la razón de ser de la propiedad intelectual. Pero yo creo que se van a quedar algunos temas que nosotros vamos a tener que revisar, Que que volver. volver. Bueno, pero qué buena Sí. excusa. Cómo debería de manejarse un emprendedor que quiere constituir una empresa y lo que hace es vender, tener una tienda virtual, por ejemplo, o hacer también el Bitcoins, que anda muy de moda también, Sí, todo lo que sea virtual aquí en República Dominicana. muy buena pregunta. Bueno, primero, obviamente, tener en cuenta que si está operando desde República Dominicana, uno de los retos más grandes que tiene la economía mundial es la economía digital. Pero sobre todo es uno de los retos más importantes que tienen los países de la OCDE, el Club de los Países Ricos. Son 35 países, ahora aumentó la cantidad que concentran el 80% de todo el Producto Interno Bruto del mundo. Y ellos aprobaron, ustedes lo saben muy bien, 15 acciones que se llaman acciones BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Eso significa que son 15 recomendaciones para evitar la erosión de la base y que se vaya y la fuga de capitales. Y una de las primeras es la economía digital. ¿Por qué? Porque ¿a quién le debe pagar Amazon cuando vende productos a República Dominicana? ¿A Estados Unidos o a República Dominicana? Eso es una simple pregunta. Es decir, hay muchas preguntas que vienen del Sí. tema de la economía digital. Yo sí le respondería que la DGI tiene una posición bastante tajante de que negocio que se hace desde aquí y que se hace, aunque sea de manera virtual, paga obviamente el ITEVI cuando tiene que pagar y el impuesto sobre la renta. El Bitcoin. El Bitcoin es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en República Dominicana no hay regulación sobre el Bitcoin. Y el Banco Central ha sido bastante, digamos que, específico y bastante tajante con que el Bitcoin no es una moneda de curso legal en República Dominicana. Por lo tanto, usted puede negociar con Bitcoin, usted puede hacer negocio con Bitcoin y en teoría no tendría que pagar impuestos. Sin embargo, hay un truco que se coló en la ley 253.12, que habla del incremento patrimonial no justificado. La DGI pudiera, fíjate la inmoralidad a veces de los impuestos. A la administración tributaria no le importa si tú te hiciste más rico vendiendo droga. Eso le importa a la DNCD, eso le importa a la Fiscalía, Sí. eso le importa a los jueces de República Dominicana. Pero mientras tanto, la DGI lo que dice, bueno, de esa venta yo veo que tú te hiciste más rico. ¿Dónde está tu declaración? Yo asumo, yo te voy a determinar una cantidad de dinero determinada.
Y de ahí viene, inclusive, por eso que se dice que el tema de los impuestos es un tema prácticamente inmoral. Entonces, bueno, inmoral cuando se trata del incremento patrimonial no justificado. Entonces, en materia de Bitcoin, todavía hay una nebulosa. En materia de Bitcoin, bueno, yo digo Bitcoin, pero cualquier moneda virtual, todavía hasta cierto punto es de libre circulación y de libre negociación en República Dominicana, porque al no ser reconocida, la DGI no puede ser tan descarada de decir que no la reconoce, que no genera, digamos que obligaciones, pero que al mismo tiempo sí tendría que pagarse impuestos sobre la ganancia de capital que generen los bitcoins. Y además, no entraría dentro de la definición del reglamento de aplicación del impuesto sobre la renta que prevé, que dice cuáles son los ejemplos de inversiones y ganancias financieras en el exterior. Porque cada vez hay más los que impulsionan ese sector y no obstante sí se quieren regularizar, solo que tienen el impedimento que tú antes citabas, Así que es. todavía aquí no está Sí, previsto lo que eso. pasa es que hay mucho miedo con el tema del uso del Bitcoin, sobre todo porque fue hasta cierto punto en muchos casos albergue de negocios sucios que se manejaban Fraudulentos. dentro de ese mundo. Quiero que sigan, quiero, digamos que, invitarlos a que no abandonen ese espíritu emprendedor. Es un reto, es un desafío en sí mismo ya, querer, digamos que, liberar las cadenas, ¿verdad? De ser empleado y, digamos que, emprender. No se busquen apoyo, no se desanimen. Somos profesionales, tanto los profesionales de la contabilidad como los profesionales del derecho, que les apoyamos en el proceso y lo hacemos de la forma más diáfana que puedan hacerlo ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse ni por tema de impuestos, ni por tema legal. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que saben hacer muy bien, que es crear y emprender. Y para los demás, cuenten con nosotros. Excelente, y buscar estrategia para hacer crecer su negocio. Así es. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en mis redes, @Alberto Fiallo. O sea que yo tengo una prohibición como abogado por el código de ética de anunciar en mi oficina. Pero sí a través de las redes puede haber un espacio en el cual podamos Si te escriben intercambiar, por compartir. DM, Por contesta. supuesto, siempre, Ya siempre. sabes. De hecho, Juliana, mi esposa, me relaja de que ese es mi deporte favorito, responder los DM. Y lo hago con todo cariño y en la mayoría de las veces ni siquiera con un intercambio económico, porque las personas que buscan de mi apoyo, digamos que me apoyan. Gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse, compartir y sobre todo aplicar el conocimiento, que es lo más valioso. Pues hasta una próxima entrega. Bendiciones.